Buenas tardes a todos. De parte de la Asociación Cristiana de Estudiantes de Derecho de la Facultad de la Universidad Interamericana, le damos las gracias por estar compartiendo con nosotros en esta tarde el foro sobre el tema de perspectiva de género. Rápidamente le pasamos la parte al doctor Luis Borri, capellán de la Facultad de Derecho. Saludos y gracias por su presencia. Para los que no me conocen, soy Luis Borri, capellán de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y en nombre de la directiva y miembros de la Asociación Cristiana de Estudiantes de Derecho, quienes han coordinado esta actividad, y del decano Julio Fontanet, le doy la bienvenida a este foro conversatorio Perspectiva de Género, y en una forma muy particular a los que nos visitan por primera vez, y a nuestros invitados especiales, el licenciado José Rodríguez Irizarry, portavoz del Movimiento Heterosexual por la Igualdad, y el licenciado Jorge Lucas Escribano, ex juez del Tribunal Supremo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Hay una gran cantidad de indicadores que sugieren que en Puerto Rico nos estamos repensando como pueblo y como personas. Ejemplo de esto es la discusión sobre la administración de la deuda pública y el sistema contributivo de nuestro país, como también el contenido curricular de educación pública, la exposición de los costos de nuestro sistema de salud y la discusión cada día más abierta sobre los temas relacionados a la sexualidad humana en el contexto de los derechos humanos. No nos debe de extrañar que una asociación de estudiantes de derecho cristiana esté interesada en estos temas, ya que en una forma u otra están íntimamente relacionados con nuestra identidad como pueblo y como individuos. El intercambio de ideas sobre estos temas, tanto desde la perspectiva del derecho como del pensamiento cristiano, le exige a los interesados lo mejor de sí, ya que en ambas perspectivas la dignidad del ser humano es fundamental. A la misma vez, a los interlocutores le exige no caer en los estereotipos, porque ambas perspectivas, tanto el pensamiento cristiano como del derecho, no se desarrollaron en forma monolíticas. Quiero darle las gracias al licenciado Rodríguez y al licenciado Escribano por aceptar la invitación de nuestros estudiantes a compartir sobre un tema que es de mucho de interés para todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros para esta gran oportunidad de intercambio de ideas. Le paso ahora el micrófono a Shohari Pérez. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Luis Borri. En esta ocasión le cedemos la parte al señor Jonathan Reyes, presidente de la Asociación de Estudiantes Cristianos de Derecho. Saludos a todos, bienvenidos. Saludos a los distinguidos miembros del panel, personal administrativo que se encuentra en este día de nuestra facultad, distinguidos estudiantes, profesores de esta facultad. Dios los bendiga. Esperamos que disfruten esta nuestra primera actividad académica de la Asociación Cristiana de Estudiantes de Derecho y que sea enriquecimiento para ustedes. Dios los bendiga. Muchísimas gracias al señor Jonathan Reyes. A continuación estaremos brindando un perfil de cada uno de los miembros del panel. En esta preciosa tarde tenemos al licenciado Jorge Lucas Escribano Medina. Nació en Santurce, Puerto Rico, tiene un bachillerato en Administración Comercial de la Universidad de Puerto Rico y un grado de Juris Doctor de la Universidad Católica de Ponce. Graduado del Hagai Institute for Leadership Skill en Singapur, sirvió 20 años en la judicatura, donde fungió como juez municipal, juez de distrito, juez superior y juez del Tribunal de Apelaciones, retirándose en el año 2014. Ha sido conferencista del programa graduado en Justicia Criminal de la Universidad Interamericana
y la American University de Bayamón. También ha enseñado el curso de ética en el Seminario Teológico de Puerto Rico. Participa los viernes a las 7 de la noche en la Cadena del Milagro a través del canal 54, presentando temas sociales y de familia a la luz de la Biblia. Actualmente es pastor de la Cruzada Evangélica Misionera, que ubica en la carretera número 842, kilómetro 1.4 del barrio Caimito de San Juan. Por otra parte, tenemos al señor José Rodríguez Irizarry. Se ha desempeñado como activista de derechos civiles y humanos tras graduarse de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En el año 2013 fundó la organización sin fines de lucro Heterosexuales por la Igualdad para ofrecer otro frente de lucha y cabildeo en el movimiento por la equidad de la comunidad LGBT en Puerto Rico. Actualmente brinda servicios profesionales como gerente de proyectos de impacto social en el municipio de San Juan. Sean ambos bienvenidos. Las instrucciones para esta tarde son las siguientes. El tiempo que tendrá cada panelista será de 15 minutos. Pueden hacerlo directamente desde el lugar donde se encuentran. A los 5 minutos, cuando les queden 5 minutos, parte de los miembros de la asociación le van a estar indicando cuando les quede 5 minutos nada más. Tendrán tiempo de refutación de 10 minutos cada uno. Luego de estos 10 minutos, el público tendrá la oportunidad de hacer preguntas relacionadas al tema. Comenzamos en esta tarde con el señor José Rodríguez Irizarry. Quisiera, primero, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad de estar aquí, de hecho. Quisiera comenzar pidiendo disculpas, estoy desde ayer un poco enfermo, de hecho hoy, después del mediodía me fui del trabajo y todo, pero he tratado poco a poco de sentirme mejor, aunque estoy un poco débil, pero sentía que de verdad no podía faltar a esta oportunidad y quise cumplir con la responsabilidad que ella había asegurado con la asociación. Dejando eso claro, en un tema, en el debate de la perspectiva de género, yo siento que a veces es más fácil, como se ha dado el debate, explicar qué no es antes de qué es, ya que yo puedo en 15 segundos decirle una definición que yo encuentro sumamente sencilla de qué es la perspectiva de género. Que para mí, desde como yo lo veo y desde como uno está aprendiendo constantemente de acuerdo a las experiencias y las ganas que uno le ponga a estudiar sobre estos temas, la educación con perspectiva de género no busca más que empoderar a cada joven, cada niño, niña, cada persona a desarrollarse plenamente en sociedad sin importar su sexo biológico, su orientación sexual, que no es más hacia quién se sienta atraído mientras se va desarrollando, o su identidad de género, que es cómo se identifica mientras se va desarrollando. Voy a adelantarme y decir algo que yo he escuchado en el debate de parte de la oposición, que es que obviamente la perspectiva de género no es una ciencia exacta, no busca hacerlo. Es imposible hablar de números matemáticos cuando se está hablando de contextos sociales. Y es precisamente por el contexto social actual que vivimos en Puerto Rico, el que muchas personas luchamos y procuramos que se eduque con perspectiva de género. ¿Cuál es, desde nuestro punto de vista, el contexto social que se vive actualmente en Puerto Rico? En Puerto Rico, una pareja o expareja asesina a una mujer cada, estadísticamente, 15 días. En Puerto Rico hay jóvenes que recurren al suicidio por el crimen que sufren por su orientación sexual o identidad de género. En Puerto Rico, aunque la mujer tiene más acceso estadísticamente a la universidad, son más mujeres quienes se educan universitariamente, no ganan estadísticamente lo mismo por el mismo trabajo que hace el hombre, o dicho de una mejor manera, no ostentan los mismos puestos de poder que contesta el hombre. Obviamente sí hay casos, pero no son la mayoría. Y en Puerto Rico, y aquí es que yo hablo de la perspectiva de género de la manera más sencilla posible, todavía hay padres que recriminan a sus hijos por llorar. Todavía hay padres que cuestionan el que sus hijas tengan que mudarse de su casa, de su pueblo, para venir a la metropolitana a estudiar en la universidad pública.
Eso tiene que ver con perspectiva de género. Lo que se busca es que, sin importar, como dije ya, el sexo de la persona, el género de la persona, cómo se identifique la persona, pueda desarrollarse plenamente sin dejarse llevar por los roles preestablecidos por la sociedad. Dicho eso, nosotros sabemos la preocupación que tienen los padres de que no se enseñe pues desde cuestiones sexuales a niños muy pequeños o pues, etcétera, de esa índole. Pero entendemos también el fin apremiante que tiene el Estado de intervenir y educar, porque el ambiente escolar hoy día es un ambiente peligroso para quien se percibe como distinto. Hoy día se usa el insulto, se usa como insulto el sinónimo de la palabra homosexual al decirle pato a tantos estudiantes. Yo creo que llevamos décadas ya con eso, a mí me lo decían igualmente cuando estaba en la escuela. Y no hay más que, o sea, eso no solo en el ambiente escolar, no hay más que entrar a cualquier foro, comentarios de noticias en las redes sociales para ver cómo adultos, ya más allá de los niños, adultos se refieren a los miembros y miembros de la comunidad LGBT en Puerto Rico, cuando desde abominación, aberrante, pecador, inmoral, etcétera, lo usan para definir lo que es una persona que simplemente tiene una orientación sexual distinta a la que tiene la mayoría de las personas en Puerto Rico. Esos son los mismos padres y madres que entonces se espera que eduquen desde el respeto a sus hijos sobre esos temas, desde la comprensión, desde la simpatía a la diversidad y al otro. Y es ante ese panorama social que desde mi punto de vista es muy real e incuestionable en Puerto Rico, que el Estado define como fin apremiante educar. Y es inaudito pensar que ante ese panorama aún hay personas en contra de ello. Disculpe si tengo los bullet points, así mucho más fácil. Obviamente, como ya dije, entiendo la preocupación que existe de que se le enseñe a niños muy pequeños sobre temas sexuales que quizás no tienen la capacidad de entender a esas edades, ni que hay razón de ser para enseñarles. Igualmente yo cuestiono que a niveles elementales o de kinder se le vaya a enseñar con imágenes pornográficas a niños temas sobre la perspectiva de género, porque es imposible explicar qué es la perspectiva de género con imágenes pornográficas. A esa edad me puedo imaginar que la perspectiva de género se enseña cuestionando los roles preestablecidos, que si tú eres niña no tienes que jugar con muñecas o la cocinita, o que si eres niño no tienes que jugar con la pistola o los carritos, y todo lo que eso implica a dar a una persona desarrollarse plenamente dentro de todas sus posibilidades y capacidades. Pero no solamente en este tema así tan sencillo de los carritos y las muñecas que se habla de la perspectiva de género. Mientras van creciendo los jóvenes y las jóvenes y van desarrollando sus distintas atracciones sexuales, apetitos, igual que hicimos las personas heterosexuales en nuestro momento, hay temas salubristas que sí es importante tocar. Actualmente, argumenta quienes se oponen a la perspectiva de género que ya hay clases de salud en las escuelas, que ya hay clases que hablan sobre sexualidad en las escuelas y que eso es suficiente para enseñar plenamente sobre lo que toca enseñar en ese momento. Pero si se parte solamente de una heteronormatividad que enseña que quienes están sexualmente correctos son los que se comportan igual que la mayoría y no lo contrario, entonces estamos abogando porque jóvenes que sienten que no están atraídos a personas de su sexo opuesto, sino al mismo sexo, tengan que esconderse para poder llevar a cabo sus relaciones, que no busquen ayuda si de alguna manera sienten que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual de acuerdo a la relación entre personas del mismo sexo que tuvieron, porque se les estigmatiza como que no es correcto lo que hace o más allá de eso, que lo que está haciendo no va de acuerdo a las creencias de su familia particular. La perspectiva de género no necesariamente es meterse con la niñez, ni siquiera partiendo de la más conservadora posición. Podemos argumentar igualmente que es rescatarla. Hay niños que no están en paz hoy día. Hay niños y niñas que no están en paz precisamente porque desde sus familias, sus pastores, sus maestros y maestras, sus compañeros de clase, figuras de autoridad y figuras equivalentes les están diciendo, les tratan como si valieran menos. Dicen
Se argumentan que su forma de ser es aberrante, que su forma de sentirse es incorrecta. Y eso coarta directamente el pleno desarrollo del joven en cuestión. Igualmente, las estadísticas en Puerto Rico no hay, de hecho, porque no se ha llevado a cabo ningún estudio al respecto, pero las estadísticas de Estados Unidos indican que entre los jóvenes que se identifican como LGBT, lesbiana, gay, bisexual, transgénero o transexual, el suicidio es 8 veces más probable que ocurra y 6 veces más probable que sufra una depresión severa. Y eso no es porque la persona tiene algún tipo de trastorno que lo lleva a eso, es que el sentirse coartado sentimentalmente por su familia, porque saben cómo se siente su familia, porque no me puedo imaginar cómo es saber que tu padre piensa que los homosexuales son del diablo y que tu mamá piensa que eso es que igualmente, y no poder evitar sentirte de esa manera, hace inevitable que las personas, los jóvenes, caigan en una posible depresión e igualmente busquen alternativas como el suicidio para poder salir del sufrimiento que tienen. Sé que estoy hablando todo desde el punto de vista social, más allá que legal, pero es que me parece que es lo primordial a la hora de uno acercarse a este tema, porque es un tema que, como dije al principio, no es tanto de ciencia exacta, sino de los contextos que se dan y que uno busca solucionar de educando, que debe ser la manera pues, más sencilla y más plausible. Es importante también decir que la perspectiva de género no necesariamente tiene que ir en contra de las creencias particulares de nadie. No se habla de religión ni se habla en contra de la religión. Pero a la misma vez, más allá del derecho que pueda tener cada persona para tener su creencia particular o su opinión particular de un tema, hay que también medir las consecuencias que tienen esas opiniones cuando son la posible desdicha de otras personas. Hay que medir como una creencia particular, por más derecho que tenga usted a tenerla, si parte del discrimen está usted haciendo más daño que bien, por más buenas intenciones que yo sé que cada persona que se encuentra aquí o que tiene una opinión sobre el tema, sea a favor o en contra, pueda tener. Porque no necesariamente de las buenas intenciones está lleno mejor dicho, de las buenas intenciones está a veces lleno el infierno. Y el deber del Estado, proveer mecanismos, medios, métodos, alternativas y orientación a quien se atreva a buscar ayuda, a quien se atreva a levantar la mano pese a que dicen que es distinto, a quien ni siquiera tiene que ser homosexual, puede ser un niño que sea bastante afeminado, y de esa manera se puede procurar que esa persona no vea su juventud coartada por culpa de las incomprensiones o de la ignorancia o del prejuicio. El prejuicio no necesariamente tiene que ser un insulto o una ofensa. El prejuicio en su definición literal es juzgar algo o formar una idea sobre algo sin conocerlo plenamente o sin darse la oportunidad de conocerlo plenamente. Y yo creo que en este tema, que para mí es, de verdad, dicho en palabras sencillas, se cae de la mata, hay mucho prejuicio envuelto entre las personas que se oponen y por eso siento que es importante aprovechar este tipo de oportunidades para cuestionar ciertas percepciones que se pueda tener. Quizás no cumplo los 15 minutos para mi punto inicial, espero hacerlo mejor entonces en la segunda parte que sea ya más debate como tal y que podamos alimentarnos de las ideas del otro que esté hablando, pero sí tengo una conclusión y es que yo creo que cuando se habla de la perspectiva de lo que dice, los niños no tienen capacidad para entender tal cosa, yo creo que sí hay que apostar por la capacidad de los niños. Y lo digo precisamente porque hay muchos niños hoy día que están sufriendo porque no se apuesta a la capacidad que puedan tener de educarles sobre respeto y sobre diferencias. Me parece peligroso para quienes son diferentes que se les enseñe a los niños partiendo solamente desde una heteronormatividad que les haga desarrollar un pensamiento en el que las familias distintas a una familia heterosexual son equivalentes a lo incorrecto. Hay que empezar a apostar más por la capacidad de los niños y niñas y de los jóvenes. No para enseñarles aberraciones sexuales ni imágenes pornográficas, sino para enseñarles a respetar. No para enseñarles odio y discrimen, sino para enseñarles a amar. Y tengo un mensaje importante, ya que me encuentro en un foro de la Asociación de Estudiantes Cristianos, que por eso es tan importante que cada cristiano o persona de cualquier denominación religiosa
que entienda la importancia social que tiene para Puerto Rico que el Estado tome la responsabilidad de educar con perspectiva de género, se distancia abiertamente de comentarios extremistas y de grupos que buscan desinformar o crear discordia intelectual y social, y con sus acciones intentan avalar y legitimar lo que no es más que su derecho a discriminar. Si realmente la preocupación es la niñez, entonces es primordial educar para que la niñez de cada uno, no solamente de los heterosexuales o de los que no se atreven a hablar de una manera, para que la niñez de cada uno, de los niños y niñas, pueda desarrollarse plenamente sin importar su sexo, su orientación sexual o su identidad de género, y sin las trabas que usualmente traen no conocer y no respetar debidamente a los demás. Pues de eso, solamente de eso, y no más, se trata la perspectiva de género. Gracias. Muchísimas gracias al señor José Rodríguez Irizarry. Le corresponde el turno al licenciado Jorge Lucas Escribano. Tengan muy buenas tardes. Agradezco este privilegio que me dan de venir a este foro a exponer, a compartir, y de verdad que lo considero un privilegio. Quisiera comenzar por decir que perspectiva de género no tiene que ver nada con los niños ni con el sufrimiento de los niños, aunque como movimiento ideológico la meta final son los niños. Perspectiva de género, cuando ustedes empiezan a escuchar eso en las noticias, pues es como cuando fui al Canal 40 a hablar. La persona que le estaba explicando a la periodista, pues le dio como 3 explicaciones distintas, y la periodista le decía, pero para yo poder entender esto, dígamelo en arroz y habichuela. Y eso es un gran ejemplo, que si un periodista no puede entender esa explicación, ahora imagínense ustedes los niños en los salones de clase, tratar de manejar esta información. Yo quiero que ustedes sepan que esto de perspectiva de género es como un movimiento ideológico, que en palabras bien sencillas plantea lo siguiente: que yo tengo una biología en este cuerpo que está determinada por mi naturaleza, pero que el género es conducta, y que la conducta que yo tengo no está amarrada a mi biología. Por lo tanto, yo puedo tener un deseo, una preferencia, una inclinación y una orientación que, como no está atada a mi cuerpo, puedo tener esa inclinación y ninguno de ustedes me la puede prohibir ni controlar o señalar o poner un parámetro social, porque eso es un abuso de la mayoría contra la minoría. Y entran las 4 palabras clásicas de apertura, consenso, tolerancia e inclusividad. Así que, siguiendo esa teoría, aunque yo tengo este cuerpo humano, pues puedo aparearme a un animal. Porque aunque ustedes crean que eso no debe ser, esa es mi preferencia, esa es mi inclinación y esa es mi orientación. Y si alguno de ustedes pretende controlar eso, pues son unos abusadores y es una represión de la mayoría contra la minoría. Pero eso no termina ahí. Tengo derecho a usar un niño, porque como mi biología no amarra mi conducta, puedo preferir aparearme a un niño. Y eso no hay quien lo pueda detener, porque es mi inclinación, mi deseo y mi preferencia. Así que en esto de la ideología, como ideología de lo que es la perspectiva de género, no hay diferencia entre hombre y mujer. El cuerpo humano no cuenta, la naturaleza hay que ignorarla, así que cualquier conducta es bienvenida. Como instrumento, porque también ahora cuando tú vas a estos debates, estuve en el Canal 40, pues ahora ya la perspectiva de género no es un movimiento ideológico, ahora es una herramienta de trabajo para educar. Y no es otra cosa que un disfraz para una cosa que se llama clarificación de valores, que ustedes lo pueden encontrar en el libro de la doctora Gloria Mock, que esto es como otro reescrito de muchos escritos que hay, que tiene varios componentes. Ese proceso de clarificación de valores es que tú agarras a una persona, en este caso entiéndase un estudiante, en el nivel académico de las universidades pues es adecuado, porque la gente tiene cierta madurez, y hay cierto choque y cierta fricción de ideas, pero en el caso de los niños es diferente. Y de los jóvenes también, los que son jóvenes, los que pasaron por la juventud en algún momento, saben que muchas de las cosas que usted vio y aprendió, lo aprendió en las revistas de la calle, en la pornografía. Siempre había un pana que sabía mucho y tenía una revista, un pana tenía otra cosa y se le enseñaba. Y en el grupo siempre había como un gurú de sexo, que era el que sabía, que había tenido tantas experiencias, y la persona hablaba y todo el mundo lo miraba. Y a la mitad de las veces eran embustes, pero decían eso. Eso en la calle no tiene tanto impacto como yo entrar a un salón de clase, yo ser un maestro y meterle un material a unos niños, a unos jóvenes, porque el impacto en la cabeza es totalmente diferente. Así que como instrumento o herramienta de clarificación de valores, volviendo a la doctora Gloria Mock,
que ha sido citada ampliamente en varias cartas del Departamento y circulares del Departamento de Educación sobre educación sexual, tiene el primer punto. El primer punto es que ven al estudiante a ver qué cree. Se evalúa qué tú crees. Tú le puedes decir, pues, qué sé yo, una niña promedio de cualquier iglesia pentecostal en Puerto Rico o católica de valores que diga, yo creo en la abstinencia. Pues de ahí se pasa al segundo punto. El segundo punto es el análisis y la crítica, el análisis crítico de lo que la persona cree. Eso yo le llamo bullying intelectual. Con algunas universidades en Puerto Rico que si tú no piensas como el combo no puedes entrar, te cierran el salón y ya tú sabes cómo es esto. Pues ahí viene el punto de la persona que crea, por ejemplo, en lo que cree, y empieza ese análisis o esa crítica desde una óptica de un maestro que sin ninguna guía le va a criticar lo que cree. Y de ahí se pasa al tercer punto. El tercer punto de esa clarificación de valores es darle una nueva data. Y en esa nueva data, pues se le inyecta al estudiante una información sobre sexualidad, sobre respeto a los valores, que todo tiene que ver con sexo. Usted quita el asunto del sexo y no hay problema en la escuela. Y de ahí pasa al cuarto punto. El cuarto punto es llevarlo a una nueva afirmación de concepto. Así que de lo que creía, lo critico, le inyecto algo nuevo y lo llevo al nuevo pensamiento. Y el quinto punto de esa cadena, según esa doctora, es afirmarle el concepto aprendido. Así que de una manera de pensar te lo llevan a otra, sin la intervención de ningún padre, sin la intervención de quien pueda calibrar la información que se le pueda dar, aunque tenemos ya, ¿verdad?, acceso a muchos de los libros que ya el departamento adquirió y compró y los está usando, y en muchos sitios de Puerto Rico se le está dando esta clarificación de valores, y hemos visto notas de estudiantes de octavo, noveno, décimo y 11 grado donde les están enseñando los nuevos paradigmas de la conducta sexual. Eso es la perspectiva de género como movimiento ideológico, como instrumento o herramienta, porque ahora es un instrumento o una herramienta, y lo tercero, como movimiento político. Es un movimiento político bajo la bandera del arco iris para imponer un sistema de gobierno totalitario. Y ese gobierno totalitario tiene los siguientes pilares, que no son constitucionales, pero están ahí. El primero es prohibir la libertad de expresión a todos aquellos que no piensen como ellos. Si tú piensas distinto, tú eres un homofóbico. Si tú piensas distinto, tú eres un fundamentalista religioso. Si tú dices creer en Dios, te humillan, te ridiculizan. Y yo no sé qué le pasa a gente que escudriña la Constitución, por lo menos la de Puerto Rico como documento supremo, que dice bien claro en ese preámbulo que Puerto Rico pone su confianza en Dios Todopoderoso. Yo escuché a un profesor de la Universidad de Puerto Rico decir, y usó una expresión que, wow, le dije, esto es espectacular. Él le llama eso un adorno constitucional. Ahora yo no sabía que la Constitución es como un árbol de Navidad, que tú le guindas cualquier cosa que tú quieras, pero no es un adorno constitucional. Yo le quiero decir a ustedes que Dios Todopoderoso es una deidad, y esa deidad está en ese documento y es una realidad que no podemos soslayar. Pero además de que es una realidad que no podemos soslayar, esto como movimiento político no solamente te van a prohibir tu libertad de expresión, criminalizan la heterosexualidad. Si tú eres heterosexual, eso es casi discriminar contra toda persona que no sea heterosexual. Si tú tienes otra idea, otra preferencia, otra conducta y no la aceptas, pues ser lo contrario te tildan básicamente de criminal. Lo otro es que te quita la autoridad de los padres para ejercer el Estado. ¿Por qué? Porque ustedes se leen las últimas 2 cartas circulares del Departamento de Educación bajo gobiernos distintos, ¿sabes? Esto, no hay problema con eso. Dingo o mandingos tienen la misma visión. Que te dicen que el Departamento de Educación se va a meter en una educación no tradicional. Pero espérate, vamos a parar el juego aquí, porque ¿qué es una educación no tradicional? Muchos padres ni siquiera piensan en lo que está pasando, porque ellos pasaron por las escuelas públicas de este país y no había este conflicto. ¿Por qué razón? Porque la educación tradicional te enseñaban el cuerpo humano, los huesos, ustedes se tienen que acordar del examen de los huesos, póngale nombre a los huesos, el sistema muscular, de cuántos músculos tiene, el circulatorio que te decían, lleva una gota de sangre desde aquí hasta acá, todo esto, los órganos, y todo eso está bien. Llegaban ciertas edades y te daban más información. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la película del parto? Que pasaban la película del parto sobre cierta edad. Y nadie tenía conflicto y nadie tenía problema con eso. Y ahí mucha gente sabía que entonces los bebés no venían en cigüeña, que había un proceso normal y natural de acuerdo al crecimiento que el niño tiene. Pero el Departamento de Educación ahora te está diciendo, nos vamos a salir de esa tradición para meternos entonces en el marco de la intimidad de la familia,
para entonces el Estado meterse en lo que son áreas que los padres tradicionalmente tienen, para entonces desde el Departamento de Educación, con los libros que entiende la directora de salud escolar al nivel del departamento y 2 o 3 personas más, ellos son los que van a determinar el tipo de literatura que se va a utilizar para entrar a enseñarle a sus hijos. Bajo este movimiento político que les mencioné, se va a prohibir la libertad de culto, la censura de la Biblia, se promueve la abolición de la familia, se ignora la naturaleza humana y se fomentan las conductas sexuales que son aberrantes. Tan sencillo como eso. Esas son las 3 definiciones que yo les puedo hablar a ustedes, generales, ¿verdad? Porque hay 7 diversos tipos de perspectivas. Yo creo que usted sepa eso. Ahora, ¿cuáles son las causas de la violencia doméstica? ¿Cuáles son las causas del maltrato de menores? Porque las 2 plataformas que están usando para meterse dentro de la escuela, hablarle a los niños de perspectiva de género, es que la violencia doméstica la causa el hecho de que los hombres jueguen con carritos y las nenas con muñecas. Eso crea una inequidad y hace del hombre un abusador. Digo, wow, qué cosa más espectacular en la historia de la humanidad, porque millones de hombres hemos jugado con carritos y hemos jugado a indios y vaqueros y a los soldados y todo ese tipo de cosas, y no maltratamos a las mujeres, ni somos abusadores. Millones de mujeres han jugado con muñecas y eso no las hace víctimas, ni crea una inequidad. Mire, lo voy a decir en un lenguaje bien de pueblo, esos son embustes. ¿Cuál es la inequidad en Puerto Rico? Cuando las mujeres en este país se gradúan más mujeres que varones. ¿Cuál es la inequidad que hay en este país cuando la inmensa mayoría de los pordioseros en las luces buscando dinero son hombres y no son mujeres? La mayoría de los adictos a droga en este país son hombres, no son mujeres. La mayoría de los enfermos, pacientes mentales en los hospitales son hombres y no mujeres. Que se ha venido cerrando la brecha, y eso hay que admitirlo, de la diferencia en sueldo. Eso es lo más que yo escucho como un argumento de inequidad. Pero Puerto Rico superó hace tiempo unas cuantas naciones de Latinoamérica que se abusa contra las mujeres. Y le tiro algo más, y aquí yo sé que estoy nadando después de la polla, pero piensen en los casos donde se habla de un asesinato cada 15 días, se asesinan 2 hombres todos los días. Así que no cada 15 días, se asesinan más hombres que mujeres. Entonces, no que los asesinatos de las mujeres estén bien, pero busquen de las causas cuáles son, y yo les lanzo este reto porque la academia no se ha atrevido a enfrentar esto. Cuando tú miras un asesinato de una mujer a manos de un hombre, pongan el día del asesinato la fecha. Por favor, réstenle los años de relación. Y usted va a descubrir que la edad en la que empezó la relación, invariablemente ella era adolescente y él era adulto. Eso no lo menciona la academia. En la violencia doméstica hay uso de alcohol. Yo las escuchaba en el tribunal. Güey, mi marido es tremendo tipo, pero cuando se da 4 cervezas se le sale el monstruo. El alcohol es uno de los indicadores. El uso de drogas es otro de los indicadores. Una corteja, un amante, o en el lenguaje de la calle, una chilla, en la relación también genera violencia doméstica. Eso usted no lo escucha en el discurso de la procuradora de la mujer, no lo escucha en el discurso del secretario de Educación. ¿Por qué? Porque el issue aquí es trastear la sexualidad de los niños para que los varones sean nenas y las nenas sean varones. Eso es lo que está causando toda la inequidad. Pero sorpréndase, maltrato de menores. Ustedes han escuchado el discurso del Departamento de Educación que maltrato de menores se combate llevando esta cuestión de perspectiva de género, pero ven acá, le hacen el Código Civil, bendito sea Dios. El Código Civil dice bien claro en su sección 601 que los padres tienen el deber de tener sus hijos con ellos, alimentarlos, educarlos, representarlos en todo aquello que sea beneficioso para ellos, y aunque usted no lo crea, dice la sección 2 dentro de ese artículo, corregirlos y castigarlos de una manera moderadiza razonable. O sea que si un padre no hace eso, es negligente o un acto dirigido a causarle daño, eso es maltrato. ¿Qué tiene que ver eso con que los nenes jueguen con carritos y las nenas con muñecas? No tiene que ver nada, absolutamente nada, sino que no sea otra cosa que el movimiento ideológico de la perspectiva de género, que lo que va dirigido es a que un grupo que practique en su cama lo que practicaba en su intimidad, que el Estado no se debe meter en esa cama para que practiquen lo que crean. Yo estoy de acuerdo con que el Estado no se mete en la cama, sería un lavachero eso. Pero se han bajado de sus camas, publican lo que están practicando, quieren que tú aceptes lo que estás ellos practicando, que el Estado se lo legalice para que con esa pantalla podamos entrar dentro de las puertas del Departamento de Educación para educar a los nenes y treparlos a las camas con ellos. Para buen ejemplo tienen el gran gobierno de Canadá, que ahora mismo hay una lucha en Canadá, en Ontario, para que los niños puedan tomar sus propias decisiones, el consentimiento sexual desde las etapas tempranas.
Y empezaron metiéndose en las escuelas, tratando de enfermar la psiquis de un niño. Les digo más, la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, la Asociación de Pediatría de Estados Unidos te dice a ti que los niños todavía no están maduros para tomar estas decisiones. Que un adolescente no tiene su lóbulo frontal todavía maduro para poder tomar decisiones abstractas. Mire, es cuando se enamora un adolescente y se vuelve loco, y algunos adultos también. Ahora imagínense empezar a meterle una data donde no van a poder controlar su conducta. Una cosa es discutir en la academia, mucho texto y mucha cosa, y otra cosa es ver la crisis de la gente en la vida real. Los crímenes más grandes se cometen en los salones de clase. Culmino. Muchísimas gracias al licenciado Jorge Lucas Escribano Medina. Pasamos al tiempo de refutación, serán 10 minutos, si así lo desea el señor Jorge Rodríguez Irizarry. José Rodríguez Irizarry. Me causa pesadumbre escuchar ese tipo de argumentos, de verdad. Y voy a hablar, obviamente, con todo el respeto del mundo, pero también desde una base sincera. Hoy día, equiparar las relaciones homosexuales con la pederastia o con el bestialismo es indignante, en mi opinión. Y no solo eso, sino que cuando uno escucha ese tipo de argumentos de personas que yo sé que son inteligentes, de personas que yo sé que son educadas, de personas que tienen una preparación, bueno, intachable, y no sé qué puedo esperar luego de quienes escuchan esos argumentos y no cuestionan y los creen como totalmente ciertos. Decir que se busca un gobierno político que elimine la libertad de expresión, que criminalice la heterosexualidad, cuando la mayoría seguimos siendo heterosexuales, que se busca abolir la familia o prohibir la Biblia, o sea, para mí es crear un cierto temor en la población de que esto es de que proveer los mismos derechos que ya gozamos la mayoría a unas minorías sexuales como son las parejas homosexuales en Puerto Rico, va a tener eso como fin o como consecuencia. Y yo quisiera, de hecho, cuestionar cuál es la institución familiar que se busca proteger hoy día, cuando más del 50% de las familias en Puerto Rico, o sea, la mayoría, son madres solteras. Igualmente, alrededor del 75% de los matrimonios acaban en divorcio. Decir que los homosexuales, las parejas del mismo sexo, busquen la igualdad tiene como consecuencia destruir la familia, para mí igualmente es un comentario que parte de una premisa como mínimo equivocada. Igualmente se habló de que pues los niños, no, lo de los carritos, no, obviamente no es que crea abusadores, es que cuando uno tiene unos roles preestablecidos en la sociedad para niño y niña, y esos roles a través del desarrollo de ese niño o niña no se cuestionan, cuando el papá le dice ¿cuántas novecitas tú tienes? Y a la hija le dice, atrévete a traer un novio aquí antes de los 15, 16, 17, 18 años. Hay unos roles preestablecidos ahí. Hay unas cosas que se están diciendo, aunque sea indirectamente, a través de ese tipo de enseñanza, ese tipo de comportamiento. Le está dando una ventaja social en las relaciones al hombre, al dejarle saber que él tiene más libertades que ella, o que sea infiel ella, implica que le ha tronchado su hombría o lo que sea, y por eso es que mueren estadísticamente cada 15 días una mujer a manos de su pareja o expareja. Obviamente mueren más hombres en Puerto Rico hoy día, pero eso no es indicio de la inequidad que existe cuando se habla de relaciones personales entre hombre y entre mujer. Igualmente, no hay solo que hablar de violencia doméstica, pero hablar de la equidad social que vivimos en Puerto Rico. Voy a usar un ejemplo que quizás es medio clichoso mencionarlo, pero es que ocurrió hace poco y no deja de ser importante. A una mujer es atropellada cruzando la calle de noche
un hit and run, la persona se fue, quien la atropelló, y se cuestiona como quiera la culpa que puede haber tenido ella al andar en la calle sola a esa hora, en vez de poner toda la culpa obviamente sobre la persona que no solo la atropelló, sino que se fugó y no le brindó ayuda. Que las instituciones avalen ese tipo de mensajes y por lo tanto lo legitimen, es lo que es cuestionable y es lo que se busca erradicar con educar con perspectiva de género. Que no sea unos pocos, sino que cada niño y cada niña y cada joven tenga la capacidad de decir, coño, disculpen, eso está mal, eso es cuestionable. ¿Por qué? ¿Por qué eso ocurre? ¿Por qué yo valgo menos por ser mujer? Obviamente eso no es lo que... O sea, sabemos que no es la realidad, que eso es lo que se enseña literalmente, que la mujer vale menos que el hombre, pero en términos indirectos, en términos de comportamiento, en términos de enseñanza específica, sí se le está diciendo a la mujer de alguna manera u otra, tú eres más débil o tú hay que tener más cuidado contigo porque eres mujer. De ti se pueden aprovechar porque no tienes la capacidad necesaria ni para saber cuando un joven está tratando de aprovecharse de ti o lo que sea. Y eso es preocupante. Y eso también se busca erradicar con la educación con perspectiva de género. Y no sé si se le puede llamar un movimiento ideológico. Al no ser una ciencia exacta, es muy posible que ese sea un nombre que se le pueda poner a la perspectiva de género, y eso no necesariamente significa que es algo negativo o algo malo. Uno, todo lo que cree, todo lo que no es natural en términos de que nace el instinto propio, es casi siempre una creencia o una ideología que uno tiene. Uno la hace particularmente propia, uno se aferra a ella en unos momentos y se distancia en otros, y no hay necesariamente que cuestionar el que sea una ideología o no. O sea, igual que yo no cuestiono es que las personas puedan tener una creencia espiritual particular y que tengan todo tipo de derecho a llevarla a cabo como ellos deseen, mientras no se entrometan en las leyes, se entrometan en el coartar derechos de otras personas, partiendo solamente desde la creencia particular. Porque pueden ser la mayoría más grande posible en Puerto Rico. Pero la Constitución tiene un deber y el Estado tiene un deber de asegurar los derechos de todas las personas sin importar lo que piense la mayoría, tanto de los individuos de esa mayoría como del mismo Estado. Y más allá, pues, quizás no fuimos con lo que el ex juez mencionó en cuanto a la perspectiva de género, de que se habla del matrimonio, que todo lo que pasó en estos días. O sea, yo quisiera cuestionar de qué manera que se permita que las parejas del mismo sexo legalicen y tengan los mismos cientos de derechos estatales y federales que las parejas heterosexuales, de alguna manera trastoca lo que se le llama la familia tradicional. Cuando se hace un balance de intereses constitucionales ahí, yo he puesto esta pregunta ante muchas personas que se oponen, y lo único, bueno, quisiera de verdad que si hubiera un argumento, alzarle la mano y lo dijeran, pero lo único que me pueden decir es que no están de acuerdo, pero no me pueden decir de una manera concreta, de una manera sostenible en derecho, en que legalizar ese tipo de pareja trastoque su relación personal heterosexual con su pareja casada, porque no la hay. Porque lo único que se busca es que puedan tener igualdad en derechos, no más, no menos. Finalmente, en cuanto a la perspectiva de género, hace poco, diría yo, decenas de miles de personas se reunieron en el lado sur del Capitolio a ejercer su derecho democrático a la libertad de expresión, algo que no se cuestiona ni se busca de ninguna manera eliminar. Y se levantaron, igual que en un momento hicieron en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo, se levantaron en contra de la perspectiva de género. Yo encuentro que hay tantas otras razones por las cuales verdaderamente preocuparse en nuestra sociedad y levantarse a sí mismo, miles de personas. Soy el primero que me uno a cualquier movimiento religioso que esté buscando erradicar estas cosas que pienso mencionar. Tenemos problemas de pobreza y drogadicción, donde también se ve la inequidad que vivimos. Problemas de corrupción política y criminalidad rampante. Hay ciudadanos que no pueden gozar de un techo ni un plato de comida, precisamente. No todo el mundo tiene acceso a una educación accesible, pública y de primera que asegure su futuro desde la juventud. No todo el mundo tiene acceso a un buen sistema de salud que asegure acceso a medicinas y a cuidado pertinente. No todo madre o padre de familia tiene un empleo con el que pueda satisfacer las necesidades de los suyos.
hay abuso contra la mujer, hay hombres que sufren igualmente ese abuso y igualmente desde la perspectiva de género se busca que no lo sufran. O sea, ahí lo que se habla es de, si se habla de equidad, lo que se habla es de eso. Hay maltrato contra los niños, hay abandono hacia los ancianos, hay violencia, racismo, discrimen, intolerancia y odio en nuestra sociedad. Quien no vea eso en nuestra realidad constante y hay ejemplos diarios, necesita, con todo el respeto del mundo, abrir un poco más los ojos y buscar, procurar, desde el privilegio que está en una educación hoy día, cómo erradicar eso desde nuestra sociedad para hacerla una más justa, más equitativa, más pacífica y dejar, desde mi opinión, obviamente, de defender lo indefendible. Se busca educar solamente para que cada persona pueda tener su desarrollo pleno. No más, no menos. Gracias. Muchísimas gracias al señor José Rodríguez Elizalde. En su tiempo de reputación, el licenciado Jorge Lucas Escribano. Muchas gracias. Mi exposición no va dirigida a que nadie se sienta mal, y mucho menos que alguien se sienta ofendido o aludido. De hecho, en mi discurso no hablé de homosexualidad, así que quiero hacer esa pequeña aclaración. Ahora, en cuanto a lo que quiero retomar otra vez, porque parece ser que hay algo que no se tiene bien claro. Miren, quiero hacer una distinción entre lo que es el feminismo de género y lo que es el feminismo de equidad. En el feminismo de equidad es sencillamente la creencia en la igualdad legal y moral de los sexos. Una feminista de equidad quiere para la mujer lo que quiere para todo el mundo: un trato justo, ausente de discriminación. Por el contrario, los feministas de género es una ideología que pretende abarcarlo todo. En esa ideología se plantea que la mujer está presa en un sistema patriarcal opresivo. La feminista de equidad opina que las cosas han mejorado mucho para la mujer. La feminista de género a menudo piensa que todo ha empeorado. Ven señales de patriarcado por donde quiera y piensan que las cosas se van a poner peor. Es como en esos movimientos religiosos que la gente ve demonios donde quiera, algo así más o menos son esas feministas de género. Ven señales de patriarcado donde quiera, piensan que todas las situaciones van a ser peores, pero esto carece de base en la realidad porque, como ya yo les mencioné, por lo menos en el caso de Puerto Rico, el Tribunal Supremo lo preside una mujer, la oficina del Contralor la preside una mujer, la oficina de ética gubernamental la preside una mujer. Muchas mujeres tienen posiciones, la del fiscal especial independiente la dirige una mujer. Miles de mujeres en Puerto Rico tienen posiciones de poder y eso no es un issue. En Puerto Rico eso no es un issue. Y vuelvo y le repito, aquí no hay una inequidad entre hombre y mujer, que esto es parte de lo que el feminismo plantea, que es una guerra como de sexos. Primero era, ¿verdad?, es un neomarxismo lo que tienen estas feministas de género, y es un neomarxismo porque en la historia de Marx lo que decía es que había una lucha de clases entre opresores y oprimidos. A este movimiento Engels sentó las bases para la unión del marxismo y el feminismo. Y cuando en su libro El origen de la familia, la propiedad y el Estado, dice: el primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer, unidos en matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por otra con lo del sexo femenino a manos del masculino. Y eso mismo es lo que cita una autora muy seria, muy respetada, una compañera abogada, la licenciada Migdalia Fraticelli, compañera huesa, donde ella pone en su artículo Hacia un nuevo derecho de familia, cita a John Jacob Bashofen, a Engels y a Marx como el gran fundamento para cambiar el derecho de familia en Puerto Rico. Y miren esto: los marxistas clásicos creían que el sistema de clases iba a desaparecer una vez se eliminara la propiedad privada, se facilitara el divorcio, se aceptara la ilegitimidad, se forzara la entrada de la mujer al mercado laboral, se colocaran los niños en institutos de cuidado diario y se eliminara la religión. Si eso se lograba, se iba a eliminar la diferencia de clase. Sin embargo, para las feministas de género, los marxistas fracasaron, porque se concentraron en soluciones económicas y se les olvidó atacar directamente a la familia, lo que ellos plantean que es la verdadera causa de las clases. En este sentido, una de las grandes escritoras del feminismo, Shulamit Firestone, afirma la necesidad de destruir la diferencia de clases, más aún la diferencia de los sexos. Y cito específicamente:
Asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase subyugada, entiéndase las mujeres, se alcen en revolución, se apoderen del control de la reproducción, se restaure a la mujer la propiedad de sus propios cuerpos, como también el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Y así como la meta final de la revolución socialista no era acabar con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción misma de las clases económicas, la meta definitiva de la revolución feminista debe ser no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción de sexo misma. Las diferencias genitales entre seres humanos ya no importan culturalmente. Para los apasionados de la nueva perspectiva, no se deben hacer distinciones porque cualquier diferencia es sospechosa, mala y ofensiva. Dicen además que toda diferencia entre hombre y la mujer es una construcción social y por consiguiente tiene que ser cambiada. Buscan establecer una igualdad en total entre hombre y mujer sin considerar las naturales diferencias entre ambos, especialmente las diferencias sexuales. Más aún, relativizan la noción del sexo a tal manera que según ellos no van a existir dos sexos, sino más bien muchas orientaciones sexuales. Y para eso ustedes miren una de las leyes que se aprobó en Puerto Rico, que es la ley 22 del 29 de mayo del año 2013, que le inyectó a la política pública laboral en Puerto Rico un concepto que es el lenguaje de orientación sexual, que nadie sabe lo que es orientación sexual al día de hoy, porque eso es como un virus, eso muta. Un día puede ser una cosa, mañana puede ser otra cosa. Les voy a leer la definición de ley para que sepan lo que dice la ley. Orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva o sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género. A los fines de alcanzar los propósitos de este estatuto, esta definición será interpretada tan ampliamente como sea necesario. Miren lo que le están diciendo a los jueces, para extender sus beneficios a todo ciudadano expuesto a un episodio o patrón de discriminación. ¡Wow! Esto es espectacular. Lo otro, identidad de género. ¿Qué es identidad de género? Se refiere a la manera en la que se identifica a la persona como se conoce a sí misma en cuanto al género puede corresponder o no a su sexo biológico o asignado en su nacimiento. Y aquí me detengo. Esto es la cuestión de la academia, de mucho pensamiento, de descubrir el derecho. El problema es cuando yo voy a la calle, a la vida real. Cuando yo de momento vengo aquí y digo, bueno, hoy yo, mi respectivo del cuerpo que yo tengo aquí, hoy yo soy mujer. Y entro al baño de las mujeres. Y puedo entrar al baño de las mujeres porque yo soy mujer, mi identidad de género es ser mujer o mi orientación sexual es que yo me percibo como mujer. Y en el baño, de momento, me declaro lesbiana. ¿Y quién determina eso? No hay manera que tú puedas prender las lámparas de la ley para decir y aplicar, porque el derecho se aplica sobre verdades y realidades, no sobre cosas mutantes y cambiantes que como un camaleón. En esta pared es gris, aquí son blancos, allá son azules. O sea, no hay manera que tú puedas darle una certidumbre aplicando conceptos como ese. Pero, como parte de esta agenda, tiene que ver con esta ideología que quiere redefinir la historia, cambiar la sociedad, a llevarlo a un enfrentamiento entre hombres y mujeres. Resumo esto: los niños no tienen culpa de los deseos y las preferencias que los adultos quieren ejercer y los quieren reclutar desde chiquitos para arrastrarlos a sus conductas y a sus prácticas. Mis hijos y mis nietos yo los crío con los valores familiares que yo tengo y el Estado no me los va a cambiar. Y vamos a dar una batalla para que eso no sea así. Que esperen a ser adultos. Cuando sean adultos, tomen sus verdaderas decisiones, como dice la Biblia. Y en esta universidad se puede citar la Biblia. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que no se rindan, no se avergüencen de creer en Dios, no se avergüencen de defender su niñez y hacerle frente al Estado cuando lo quiere remover a ustedes, para el Estado meterse a enseñarle moral y ética a nuestros niños. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por su tiempo. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias al licenciado Jorge Lucas Escribano. Pasamos a la ronda de preguntas. Si alguna persona tiene a bien hacer una pregunta al licenciado Jorge Lucas Escribano o al señor José Rodríguez Irizarry, le pedimos que levante su mano y con mucho respeto pueda plantearle la pregunta al panelista.
Caballero. No escuché del panelista la definición de perspectiva. Dio una. La pregunta va dirigida al señor José Rodríguez Irizarry. Sí, porque la definición que dio fue de género, que fue la que se leyó, que es lo que la sociedad te impone a ti como tu rol sexual. Eso fue lo que él definió género, no me definió perspectiva. ¿Cuál es, en síntesis, la definición de él de perspectiva? ¿Y cuál es la ley que la sostiene? Porque estamos en la escuela de Derecho. Señor Rodríguez Irizarry. De hecho, yo sí comencé dando una definición de perspectiva de género, o lo que se procura con educar con perspectiva de género, que es empoderar a cada persona, joven, niño o niña, a desarrollarse plenamente en sociedad, sin importar su sexo biológico, su orientación sexual, que es hacia quién se siente atraído, o su identidad de género, que es cómo se identifica. Eso no buscaba ser una definición de género, sino de educar con perspectiva de género. O sea, empoderarlo aún contra la autoridad de los padres, al niño. Empoderar al niño. No necesariamente contra la autoridad de los padres, sino dándole el derecho a ese niño a que su desarrollo no se vea coartado pese a las creencias personales o particulares del padre. Ok. A pesar de lo que piensan los padres. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona que tenga alguna pregunta? Rapidito, o sea, no es que literalmente le diga al padre tú estás mal o tú estás bien, es que hay padres hoy día que piensan que ser de una manera está mal o es incorrecto o lo que sea, y hay niños que se ven su desarrollo coartado por eso. Hay niños incuestionablemente hoy día, jóvenes, que desde los 13 años se sienten atraídos a personas de su mismo sexo, eso es incuestionable. Igualmente hay personas que de esa edad van desarrollando y dicen, yo soy hombre o soy mujer y honestamente no me siento de esa manera. Eso pasa en Puerto Rico, hay cientos de personas, miles de personas jóvenes que por lo menos en términos de orientación sexual sí se van identificando desde esas edades. El Estado tiene un fin apremiante en intervenir para que el desarrollo de ese joven no se vea coartado por las creencias particulares del padre. Muchísimas gracias. ¿Y alguna otra? ¿Dónde está eso en la Constitución, o de interés apremiante o la ley que le permita? Tendríamos que pasar. La Constitución dice que es el deber del padre educar. Lo que pasa es que obviamente de acuerdo al contexto social uno puede entender que también hay un fin apremiante. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona? Les recordamos una sola pregunta al panelista. ¿Alguna otra persona que desee hacer alguna otra pregunta en este momento? Dama. La pregunta dirigida a ambos. ¿Qué estadísticas hay, qué estudios separaron a algunos niños, a algunas familias, para convencernos de que de verdad la perspectiva de género va a resolver los problemas que hay en este país? Señor Rodríguez Irizarry. En Puerto Rico pecamos de no tener este buen sistema de estadística, tanto lo dije desde un principio en mi primera intervención, que ni siquiera en algo tan apremiante y tan peligroso como los suicidios en Puerto Rico se llevan a cabo ese tipo de estadísticas. Dicho eso, sabemos, yo creo que como mencionó el juez muy bien ahorita, no hay que más que ir a la realidad para ver cuáles son muchos de los problemas que sufrimos hoy día, y que este intento, esta búsqueda de que a través de la educación uno pueda ir poco a poco erradicando esos problemas, sirven para uno hacer estadísticas. No es que se experimente con los niños ni niñas, pero o sea, lo que se va a enseñar no parte de una idea, como se dice, aberrantemente sexuales, ni parte de imágenes pornográficas, sino parte de enseñar respeto y tanto a la diversidad como al otro. Yo no veo manera en que eso sea algo que no pueda ayudar a eliminar varios de los problemas que vivimos en Puerto Rico hoy día. Licenciado Escribano. Sí, agradezco la pregunta, gracias, José. Porque hay un estudio que hizo la Comisión de Derechos Civiles precisamente sobre homofobia, y tiene más de 1000 y algo de homosexuales y personas que no eran heterosexuales para ese estudio. Y cuando usted, por favor, léanlo, entren en la página de la Comisión de Derechos Civiles, usted va a ver que el nivel de educación es más alto que en los heterosexuales. El nivel de empleo y posiciones de poder es más alto que el de muchos heterosexuales. O sea que el sistema como está no discrimina. Y de hecho, en la cuestión de los niños, el pequeño problema, y él gracias a Dios lo dijo ahí en su expresión cuando le estaba contestando una persona que está allá atrás, el Estado tiene ahora un interés apremiante de sacar a los padres del medio para enseñarle sexualidad a los hijos, porque entiende que eso crea un descontrol. Yo quiero que tú sepas que el Colegio Americano de Pediatras dice que la adolescencia es una época de agitación e inconstancia, que los adolescentes experimentan confusión en muchas áreas, incluyendo la orientación sexual.
la identidad de género, y estos son particularmente vulnerables a las influencias de su medio ambiente. Incluso los niños con desorden de identidad de género, cuando un niño desea ser del sexo opuesto, por lo general perderán este deseo en la pubertad, si este comportamiento no es reforzado. Así que la importancia de los padres enseñar roles y enseñar funciones es fundamental en la definición de la sexualidad de los niños. Y llegan a ser adultos y llegan a ser adolescentes. Si el Estado ahora se mete, saca a los padres y empieza a meterle una data, van a distorsionar la conducta de los niños. Yo lamento que aquí no podamos ver un video que me mandaron de Colombia, de un niñito que explica las relaciones sexuales y describe un cuadro de relaciones sexuales. Un nene de escasamente 5 o 6 años. El problema no es ese, el nene está repitiendo lo que él vio en un video. Él no tiene idea de lo que él está viendo. El problema es cuando ese niño lo agarre la pubertad y empiece a experimentar sus impulsos sexuales y le pase por el lado, teniendo el 14, 15 o 16 años, le pase una nena de 12 que tenga más cuerpo que la mamá. Ahí es que nosotros vamos a ver el impacto de esos videos en las mentes de los niños. En Puerto Rico se están dando videos de sueños mojados a nenes de 5º grado. Yo quiero que usted sepa eso. Se le está exponiendo material, todo material que sea interactivo de relaciones sexuales va dirigido a despertar el interés lascivo, y eso es un crimen en este país todavía. Muchísimas gracias al licenciado Escribano. ¿Alguna otra pregunta? ¿El joven? La pregunta va dirigida sobre todo al juez, pero también ex juez. Estoy en la libre comunidad, me olvidé. Yo creo que es que escuchándolo, ¿verdad? Con todo respeto a mis palabras, me parece haber estado transportarme a la década de los 20 o 30, porque se utilizaban los mismos argumentos para quizás criticar o criminalizar las relaciones entre personas de distinto color de piel, diciendo que era una abominación, ¿verdad? Yo creo que es hora de que podamos dejar de pensar que el mundo es plano y reconocer, como decía el juez, más allá de los libros o la realidad en libros, una realidad que viven las personas afuera en la calle, y es que existe diversas orientaciones sexuales. Me parece difícil pensar que comparar el amor que pueda, o el cariño o el afecto que puedan tener dos personas adultas con capacidad para consentir, de amarse o de querer vivir juntos, sea comparado con la relación que pueda tener una persona con una vaca o con un niño de 6 años, que no solamente no es comparable, sino que yo creo que es una falta de respeto a las personas que puedan sentirse con una orientación sexual diferente a los de la mayoría, esencialmente, y en derecho, ¿verdad? Estamos en una facultad de derecho porque ni el niño de 6 años ni la vaca tiene capacidad para consentir. Yo creo que aquí tenemos que tener en perspectiva que lo que busca esta nueva visión, esta visión distinta acerca de la perspectiva de género, es lograr que nosotros como sociedad podamos avanzar y reconocer lo que hay en la realidad. Y la realidad es que no vivimos ya de la década de los 20. Yo entiendo, y lo digo como cristiano que soy, como hijo de pastores, mis padres fueron pastores por casi 30 años, pero sobre todo, más allá de la diferencia que podamos poner nosotros mismos como seres humanos, existe el amor, ¿verdad? Yo creo que Dios sobre todas las cosas es amor, y tenemos que respetar las diferencias. Así que yo creo que tenemos que enfrentar la realidad que vive el país, no solamente los libros, tenemos que entender que los seres humanos somos libres y que Dios nos dio ese libre albedrío, ¿verdad?, para poder decidir a quién amar. Yo no decidí mi orientación sexual, yo estoy seguro que ninguno de ustedes. La pregunta es que yo creo que la discusión que tiene que haber aquí es sobre la realidad que vivimos en el país, ¿verdad? Tenemos que reconocer que hay personas que no son heterosexuales y que al final del camino vamos a tener también que reconocerle el hecho de que ellos también tienen derecho a formar una familia. ¿Y cuál es la pregunta para el licenciado Escribano? Bueno, que si dentro de su exposición también reconoce la realidad que viven las personas de homosexuales a tener la facultad de poder tener una familia. En primer lugar, el caso que tú citas, que era el de Loving versus Virginia, estamos hablando de 2 personas adultas, un hombre y una mujer. Y la prohibición iba predicada sobre el color de la piel. Es una inequidad, eso es una situación que ahí hay un amor, son maduros, son adultos y lo pueden tener, y el caso se resolvió favorablemente a favor de lo que tú estás llamando el amor. Por otro lado,
El punto aquí es que los niños no deben ser reclutados en eso. No les debes enseñar eso. De hecho, para justificarlo tienes que ignorar la naturaleza. Para tú entender si una conducta es buena o mala, tienes que ver las consecuencias que tiene, y es bien sencillo. En el caso particular de la homosexualidad, ¿verdad?, que es el punto en que están insistiendo en esta presentación, si tú unes todos los hombres con hombres y todas las mujeres con las mujeres, el resultado va a ser la exterminación de la raza humana. La conducta como tal, llevada a la masa, extermina los seres humanos, porque no hay manera que tú pongas dos hombres y se puedan preñar uno al otro ni procrear, o que pongas dos mujeres y que ellas puedan reproducirse. O sea, así que desde esa óptica de la naturaleza, ¿verdad?, tú tienes un impacto que causa un exterminio de la población, tan llano como eso. Muchísimas gracias. Debemos limitarnos a hacer la pregunta directamente al panelista. Adelante. Sí, la pregunta está dirigida, se ha hablado mucho de la situación apremiante para que el Estado intervenga. Yo creo que los problemas y las realidades todas las conocemos. Una solución que se está ofreciendo es que el Estado intervenga con unas soluciones para trabajar, para bregar una solución. Ahora, nosotros realmente creen que el Estado tiene la capacidad para nosotros dedicarle a nuestros hijos en sus manos, cuando el track record de nuestro Estado en los últimos 30 años, desde lo más simple, lo ha destruido, y Puerto Rico va derecho a bancarrota. Las corporaciones del Estado que antes eran lucrativas ya no son lucrativos, son monopolios. Entonces queremos poner lo más preciado de nosotros como sociedad, nuestros hijos, en manos de un Estado cuyo track record es far from good. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que es muy preocupante, como usted dice, el track record que tiene el Estado en tantas gestiones públicas. Pero igualmente, el Departamento de Educación hoy día alberga a la gran mayoría de los niños y niñas en Puerto Rico, a los jóvenes, tienen como fin educar como quieran. Si se cuestiona desde ese punto de las soluciones, yo creo que es cuestionable también ver qué tan buen trabajo está haciendo en educar en temas generales como son la matemática, la ciencia, etcétera, y que no debemos dejar de cuestionarlo. Ahora bien, partiendo desde esa premisa, yo apuesto a la capacidad que tenga no solamente el Estado, sino los maestros y maestras por su cuenta, los niños y niñas desde sus distintas capacidades, para entender de manera sencilla, como las que he tratado de explicar aquí, aunque quizás se han complejizado un poco más, lo de la perspectiva de género, la equidad, la igualdad, no solamente entre los sexos, sino entre las orientaciones sexuales distintas que existen. Que uno como heterosexual no es mejor que el amiguito o ya más adelantado, el superior o lo que sea, el joven compañero que sea homosexual, que ya se identifica de esa manera. Eso yo creo que no hay que tener gran capacidad para poder enseñarlo plenamente. Igualmente entiendo que aunque en muchos hogares se enseña esa igualdad y ese respeto, la realidad es que en muchos no. Y ese yo creo que también cabe decir que el track record que tiene, permitirle en ese tema solamente la educación a los padres y madres, es también muy preocupante. Y por eso entiendo que es importante que el Estado intervenga. La dama y luego el caballero. Sí, a ambos. Ahorita estaban hablando, pero sobre todo José, si me estabas hablando de que poner a los niños a jugar carrito, a las niñas a jugar con muñecas, llevaste el ejemplo de eso y de las mujeres maltratadas y de las mujeres que matan, del récord de las mujeres. Si no hay tal estadística, ¿cómo entonces ustedes están llegando a una conclusión de que eso es lo que está llevando al otro? ¿Basado en qué? En que si cuando tú mismo dijiste que no habían estadísticas en este país, que eran malas, entonces ¿cómo tú llegas a la conclusión de que no se le puede enseñar eso desde pequeño a los niños y no se pueden encajonar en este tipo de cosas,
porque el desarrollo final es que van a ser maltratantes, van a matar a las mujeres. Que conste que de ninguna manera yo dije que jugar con un carrito de los niños te lleva a ser maltratante necesariamente. O sea, partiendo de esa premisa, y hice una analogía de que esa es la manera más sencilla de explicar la perspectiva de género, pero sí yo creo que hay una manera en que uno puede hacer un tipo de relación, y es en la consecuencia que vivimos social. Porque nadie puede decir, las estadísticas ahí sí existen, de cuántas mujeres son asesinadas todos los años a manos de sus parejas, más allá de las que mueren por otra razón, a manos de sus parejas. Voy ahora, vean. Se puede uno ir relacionando el que hay patrones donde las parejas o exparejas que matan a su pareja, ya sea hombre o mujer, tienen unos patrones de abuso que sí, yo creo que uno puede ir viendo que tienen cosas en común, desde la niñez, que si eran niños maltratantes, que si eran niños maltratados, no necesariamente todos, obviamente, pero si bien no existen estadísticas, y en eso le doy toda la razón, yo creo que tampoco es difícil hacer ese tipo de comparación. Una sola pregunta, dama. La perspectiva de género. ¿Qué tiene eso que ver con la perspectiva? Porque es que no me encaja una cosa con la otra. Una sola pregunta para cada panelista, por favor. Obviamente desde mi perspectiva. La perspectiva de género ayudaría a que esos roles preestablecidos socialmente, como que la mujer debe ser débil o debe dedicarse más a la casa y el hombre es el que tiene todas las noviecitas, se enseñe que no necesariamente eso es lo que el desarrollo que puede tener cada uno de esos jóvenes, y que por lo tanto al ver como iguales al sexo opuesto o al género opuesto, pues entonces no necesariamente, puede ocurrir obviamente, pero no necesariamente desarrolla superioridad ante el otro o ante la otra. No necesariamente desarrolla un pensamiento que lo equipara con que merece en cuanto a ella o en cuanto a él, si se da el caso. Y la veo haciendo así, pero pues... Una sola pregunta, por favor. Caballero. Yo tengo una sola pregunta, y es una pregunta compuesta, ¿verdad? Porque no se dijo que no se podía hacer una pregunta compuesta. Se ha tocado el tema en esta noche aquí del asunto de los valores. No se ha hablado mucho de eso, pero se ha tocado el tema por ambos panelistas. Me gustaría saber cuál es la visión de ambos panelistas en cuanto a los valores y quién decide cómo yo cualifico a un adulto para enseñar valores. Licenciado Lucas Escribano. Bueno, el problema aquí es que, aquí el problema es que las conductas sexuales, el ser humano es un ser sexual y su práctica sexual va atada a unos valores. Para mirarlo así llana y simplemente, desde una óptica cristiana, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y desde una óptica cristiana y religiosa, y de otras religiones también, no solamente la cristiana, la libertad sexual se ejerce dentro de una relación y tiene unas consecuencias y es un proceso de entrega. Hay religiones que lo tienen como parte de sus prácticas sexuales, ya que se iban a estos templos y se tenían esas prácticas como parte de una adoración. Así que la persona que le va a enseñar entonces a los niños los valores que le va a enseñar sobre sus conductas, ¿qué formación tiene? Pues mira, la que le está dando el Estado. ¿Y qué le está dando el Estado? Perspectiva de género. ¿Y qué es perspectiva de género? Él no te lo pudo explicar porque no hay una explicación coherente, sólida y contundente, con base científica, con data biológica, porque precisamente la filosofía de género te dice que para tú poder justificar la homosexualidad, por ejemplo, tienes que olvidarte de tu biología. Tan sencillo como eso. Para un hombre poder penetrar a otro hombre, tiene que olvidarse de la biología. Para dos mujeres interactuar sexualmente en su intimidad con lo que practiquen, pues tienen que usar objetos, tienen que usar cosas, pero no tienen lo que tiene un hombre. Así que, ¿qué le van a dar? ¿Qué le va a dar el Estado? Cuando la ley me dice a mí que yo como papá represento a mi hijo en todo aquello que es beneficioso, que yo le inculco mis valores, que tengo un deber de alimentarlo, tengo un deber de sostenerlo. Ahora, ¿cómo rayos el Estado me va a agarrar a mí, me va a sacar del medio para que algún maestro del Departamento de Educación le dé, por ejemplo, el libro Nuestra Sexualidad, que se le entregó a los maestros del Departamento de Educación y se les obligó a firmar un relevo de responsabilidad? Y que esto que tú ves aquí es el PowerPoint de la señora Lilibet Vega Nazario del Departamento de Educación haciendo referencia a ese libro, que como tú agarras a un niño desde etapas tempranas y le empiezas a dar esa información de la inteligencia emocional,
los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira, yo tengo mi confrontación con ese libro, porque ese libro, cuando te dan el relevo que tienen que firmar, y aprovecho este momento, porque estamos en una escuela de Derecho, y es interesante que el Departamento de Educación entrega un libro y le da al maestro un relevo para que lo firme. Y en el relevo, el maestro tiene que comprometerse a lo siguiente. Perdone que coja unos minutitos en esto, pero ya que hicieron la pregunta. Aquí está. Dice yo, el nombre del maestro, dice relevo de responsabilidad. Yo, maestro tal, mayor de edad, vecino de tal sitio, consiento de manera libre y voluntaria a utilizar el material de referencia a nuestra sexualidad. Por lo tanto, relevo al programa de salud escolar, al Departamento de Educación, al Gobierno de Puerto Rico y a todas sus dependencias y programas adscritos al mismo, así como al personal de la agencia, de cualquier contacto que puedan tener los estudiantes con este material de referencia. Asumo total y absoluta responsabilidad legal por esta y cualquier otra circunstancia que puedan afectar el bienestar de los estudiantes a que ofrezco este curso o a mi persona. O sea, el departamento te dice, toma, usa este libro, pero no se lo enseña a los nenes. Y si se lo enseñas, tú me relevas de responsabilidad. Y si a ti, por tener ese libro y usarlo, te pasa algo, tú no me puedes demandar a mí. En otras palabras, si te quedas pegado en la pornografía que tú tienes en las manos, no me puedes demandar. Yo le estoy diciendo a los maestros en esta isla que ese relevo es ilegal, que no vale nada en un tribunal de justicia, que es como tú trabajas en una farmacéutica sin guantes y sin careta, tocando el medicamento ahí y te tengas un efecto nocivo y tóxico con esa exposición con esa medicina y que no puedas demandar a la farmacéutica. O sea, es de eso de lo que estamos hablando. Hay un serio problema, que tú no sabes quién va a determinar esos valores. Y a la luz de lo que tú estás viendo y los argumentos que estás viendo, la experiencia que tenemos en otras naciones donde esto empezó, porque esto no es solo en Puerto Rico, esto empezó en la Organización de las Naciones Unidas, ha penetrado montones de países en el mundo y hay un serio problema en las conductas de niños y adolescentes que han tenido y han estado expuestos a este material. Y nosotros tenemos la obligación de dar una batalla porque son los padres y no el Estado los que enseñan esos valores. Si vamos a hablar de valores, yo creo que ha llegado el tiempo entonces de considerar otros valores, de meterlos en el Departamento de Educación, como serían, por ejemplo, la Biblia. ¿Vamos a hablar de valores? ¿Quieren hablar de valores? Vamos a meter la Biblia en las escuelas. Y ahí balanceamos la ecuación. El señor Rodríguez Irizarry. Solamente por cuestiones informativas, ¿ese relevo de información de qué fecha es? Este es del 12 de febrero del 2015. O sea, que eso parte por la carta circular que se firmó el mes pasado. La carta circular vino que posterior. se firmó el 25, yo sé. Sí, vino posterior, pero te puedo señalar que la maestra que firmó eso y nos hizo llegar la información, la amenazaron con llevarla a la Oficina de Ética Gubernamental. La Alianza de Juristas le ofreció representarla. Y estamos esperando, entonces ahora pues no la van a acusar y el departamento tiene esa situación, pero la vamos a representar. Ya va a pasar eso. Gracias. La pregunta yo creo que íbamos más dirigida a él, pero igualmente si yo no hablé, es que yo hablé tanto de valores en principio. Sí, lo mencionó antes de que él tocara el punto y de que la señora hiciera la pregunta, mencionó la palabra valores. Yo lo que entiendo, ya sea valores o quizás lo mencioné en términos de creencias particulares y a las que uno se aferra. Usted tiene todo el derecho del mundo en su hogar tener las creencias que usted desee, pero hay que también velar porque esos valores o creencias particulares no violen la dignidad de nadie. Y usted, por ejemplo, tiene todo derecho a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión en el balance de derechos constitucionales que puede hacer un tribunal también puede cuestionarse si viola la dignidad de alguien. Y en este caso, si se habla específicamente del tema que ya llevamos hablando un rato en cuanto a decir que una persona por ser distinta a la mayoría pues es de una manera o eso está mal, o los valores que le enseña a mi hijo que eso está mal, y lo que usted le está enseñando discrimen, es cuestionable la enseñanza que usted le está enseñando en ese momento a ese niño, sean llamados o no valores. Pero mi pregunta más bien iba dirigida al departamento, ¿verdad? En este caso, o sea, ¿quién cualifica al maestro para poder decir que ese maestro puede enseñar? Pero es que decir valores que los a esos maestros niños? y maestras van a enseñar valores, yo creo que no es tampoco Pero usted dijo que valores y conducta era lo Una mismo. sola pregunta. No, honestamente, de verdad no. ¿Alguna otra pregunta? El caballero. Buenas noches. Muy interesante la charla, pero
a mí me gusta el research. Y cuando yo me meto a la parte científica y veo lo que ha estado sucediendo en los países europeos, donde por causa de esta situación de identificación sexual, muchas personas han acudido a cirugías para hacer cambio de sexo. Y en el momento en que se empiezan a aplicar los cambios hormonales, dice la literatura. La pregunta, caballero. Sí, no, yo te voy a dar la pregunta. Que gran por ciento, 97%, por trastornos de cambio hormonal que no es natural en ellos, han cometido suicidio o han agredido a la otra persona. Pregunta para ustedes y para el gobierno. ¿Cómo el gobierno va a legalizar algo que sabemos que en el futuro la incidencia criminal va a aumentar? ¿Y cómo ustedes van a orientar a estas personas que definitivamente, como no tienen su naturaleza hormonal, la están cambiando, van a llegar a trastornos psiquiátricos? ¿Y cómo van a bregar con la parte neuroemocional? Rodríguez Irizarry. Yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, se llega a una conclusión un poco errónea, decir que el permitir que las personas se cambien el sexo puede llevar a que se incremente la criminalidad. En Puerto Rico... Perdóname, caballero. Estoy hablando de la parte científica, usted no la conoce. La parte científica está mostrando aquí data. Pero se hace una relación directa de cambiar el sexo a incrementar la criminalidad. O sea, si hablamos científicamente. Y de verdad lo digo con todo el respeto del mundo. Lo que pasa es que escucho dentro de las preguntas que sí vienen con una base científica premisas o conclusiones que no necesariamente son más inferencias que realmente conclusiones lógicas. Porque me parece cuestionable, honestamente, decir que cambiar el sexo lleva a que incremente la criminalidad en países. Yo puedo decir más, puedo decir de mi experiencia personal, que conozco muchas personas que antes de ser transexuales, porque no se han cambiado el sexo aún, son transgéneros y se identifican abiertamente como eso. Y el trastorno más fuerte que sufren esas personas específicas es el rechazo de su familia. Y eso es lo que lo lleva a la depresión. Eso es lo que lo lleva a decir, coño, o sea, estoy, de verdad, tengo una amiga que me dijo que se odia a sí misma. Más allá de eso, yo no sé si es que si ya se cambia el sexo, va a tener como consecuencia que suba la criminalidad. Yo lo que le puedo decir es que los trastornos de las personas que yo conozco, que obviamente no son de ninguna manera, yo espero que sean una prueba científica de ese tipo de personas, aunque sí conozco muchas, sus trastornos son debidos al rechazo social o familiar que reciben, más allá de que ellas o ellos como tal se sientan que son personas que tienen un trastorno inherente. Eso es todo. Licenciada Escribano. Bien, lo que usted está citando, por lo menos el Colegio Americano de Pediatras, dice bien claro que como en grupos los homosexuales experimentan condiciones significativamente más altas de problemas de salud mental y física en comparación con los heterosexuales. Entre los adolescentes que afirman una identidad homosexual, los riesgos en su salud incluyen mayores tasas de infecciones de transmisión sexual, alcoholismo, abuso de sustancias, ansiedad, depresión y suicidio. Eso es una realidad, está ahí. El Centro de Enfermedades de Atlanta tiene un estudio que recientemente ha vuelto a subir la estadística de enfermedades sexuales en hombres que practican sexo con hombres. Eso no es cuestión de discrimen ni de homofobia, es una realidad científica, es una data que está ahí, así que es una conducta de riesgo. Caballero. Sí, José, eres licenciado, ¿verdad? No, aún no. Aún no. Que conste que lo dije antes de empezar. Hice el acercamiento que no quiero que parezca que estoy haciendo pasar por algo que no sé. Mi pregunta va dirigida a si todo lo que ustedes están planteando se aprueba, viajemos un poquito a 5 años y ya todo está funcionando en las escuelas y yo como padre estoy enseñando unos procesos de mi hogar que creo que son los que, por la ruta que yo los quiera llevar, la escuela me está enseñando otro y surge esta temporada donde los hijos siempre llegan a un tiempo de rebelión porque los padres, imposición, todas esas cosas. ¿Cómo visualizas eso en términos de que el Estado, que ya tiene una ley y va contra mí que soy padre, cómo se arregla eso? O sea, ¿qué pasa? Porque voy a ir preso porque yo no voy a ceder en mi intención de cuidar, de educar a mis hijos de la manera que yo entiendo que lo debe llevar por una ruta. Pero, o sea, ¿iría usted preso en qué sentido exactamente? O sea, cuando el Estado o la maestra le pregunta al niño, indaga en qué se le está enseñando en la escuela o qué se le está enseñando en la casa,
que va contrario a lo que se está planteando en la escuela, pero en la escuela es ley, o ya en el Estado es ley. Yo no soy abogado, simplemente estoy aquí de participante. Pero o sea, ¿cómo se piensa, si ustedes han pensado, o si no lo han pensado, repiensen durante 5 años, qué va a pasar y cómo va a manejarse toda esta lo que yo he visto que se ha planteado, que se va a enseñar, de nuevo, de verdad no es tratando de meter mentiras ni tergiversar las cosas. Se busca enseñar respeto a la diversidad como fin apremiante ante muchas situaciones sociales que se están viviendo hoy día en Puerto Rico. Si la enseñanza de usted como padre va contraria a ese respeto a la diversidad, yo dudo grandemente que haya problemas legales envueltos, pero a la misma vez entiendo que el Estado ahí tiene el fin de decirle: nosotros le vamos a enseñar a nuestros niños y niñas en la escuela pública a respetar al otro. Más allá de eso, no veo cómo puede eso intervenir en su desarrollo y educación como padre en su hogar. Enseñarle, o sea, si usted le está enseñando a sus hijos a no respetar al otro, yo creo que sí es importante intervenir en ello. O sea, honestamente, de verdad. Muchísimas gracias. No es que sea maltrato. Tenemos espacio para solamente una pregunta, caballero. Dentro de lo que he escuchado existe, ¿verdad?, la posición de que el rol de mujer y el rol de hombre pues tiene un cierto conflicto social en este momento, ¿verdad? Esto es claro. ¿Tienes que especificar un poco más a qué se refiere? Los roles que tenemos actualmente para identificar la mujer y para identificar al hombre tienen un problema. Y como escuché de la ley también, ¿bajo qué fundamento entonces establecemos una nueva sociedad? Porque una nueva sociedad donde se dice que la identidad de uno y otro no son los roles correctos, porque la sociedad ha establecido que por mayoría o por minoría no estamos correctos. Entonces vamos a la educación para establecer nuevos roles. Mi pregunta es, porque si el fundamento de la ley es la que te da base para hacer análisis correctos, si la ley no puedo hablar de ley sin tener un texto para evaluar el texto y afinar las cosas y darle jurisprudencia Pero a eso. cuando usted dice la ley, ¿a qué ley se refiere? Porque lo único que ha pasado es una carta circular que habla entre equidad de género. Estoy haciendo la comparación de que tú usas la base de la ley, o sea, un texto legal lo usas para poder hacer un análisis y fijar responsabilidades, ¿sí? Estoy claro, un texto de una ley, se identifica la ley por la base de la ley y entonces se le fijan las responsabilidades a cada quien que tiene que enfrentarse a esa ley. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuáles serían los roles entonces? Porque al momento la identidad de los roles se convierte en un conflicto. O sea, hoy yo puedo identificar a una mujer, puedo identificar a un hombre y puedo darle una participación por rol a una mujer y por rol a un hombre. Pero luego tengo que pasar por un proceso de reeducación porque esos roles no son correctos. Entonces, ¿cuáles son los roles? Puedo decir claramente que aquí no se habla de ningún rol correcto o incorrecto, al contrario, lo que se quiere es reconocer que existen más roles que los que actualmente se preestablecen para cada persona, ya sea por su género, sexo, orientación sexual. Eso es lo único. Sería solamente la oportunidad para una sola pregunta. Perfecto, yo creo que quedó claro lo que yo pregunté y creo que fue una pregunta que se entendió. La dama y luego el caballero. Sí, mi pregunta básicamente es legal. Cuando se habla desde el punto de vista de la ley, cuando el caballero José Rodríguez hizo su presentación inicial, incluyó dentro de esto de perspectiva de género, que persigue también buscar la igualdad de los empleos, en los salarios, etc. Entonces yo como madre siento que me echan una bola de humo en los ojos para confundirme, porque pienso yo que eso ya está cubierto en la ley del ¿Cuál sería la pregunta? del trabajo, donde dicen que esto, y están en todas las organizaciones, en los bulletin boards, esta organización no discrimina ni por nacionalidad, ni por raza. La pregunta es, ¿está cubierto? O sea, si ya lo de que no discriminamos por raza, por sexo, etcétera, está cubierto por el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, ¿por qué incluimos esto en lo de la perspectiva de género? Creo que es para... Gracias por la pregunta, que me parece esencial contestarla facilito.
precisamente, aunque legalmente ya existen leyes que se supone que ofrezcan protecciones a las distintas personas, ya sea por sexo, color, raza, religión, etcétera, que no se va a hacer ningún tipo de distinción, actualmente existe inequidad en esos términos. Eso es todo. Literalmente, aunque es legal la cuestión, que ya está en ley el proteger a las personas, sin importar si sea mujer, para el mismo trabajo que va a hacer un hombre, actualmente, en términos de salarios, existe una muestra. Entonces estamos diciendo que la ley sí existe, que no se está cumpliendo con otra cosa, pero la ley sí existe. Precisamente porque no se está cumpliendo, es tan importante educar en ello. Pienso yo que entonces no debemos limitarnos solamente a la pregunta, para que nos dé la oportunidad. Una sola pregunta. Papás y mamás no queremos que nos echen humo en los ojos. Es bien importante. No es echar humo en los ojos, es cuestionar la realidad que aunque hay cosas legalizadas no se están cumpliendo cabalmente y existe inequidad en esos términos. La pregunta iba dirigida además solamente al licenciado Escribano. Licenciado Escribano, por favor. Porque fíjate que tú nunca escuchas en estos discursos equidad de sexo, el discrimen del hombre y la mujer. Siempre vas a escuchar equidad de género, porque acuérdate que género es conducta. Y aquí el issue no es que la mujer esté atropellada, porque ni remotamente está atropellada. La data social me sostiene lo que yo te estoy diciendo. Es equidad de género porque hay que igualar las conductas. Y yo hablo lo del perro o de los animales y se molestan. Y hablo de los niños y se enfogonan, porque se sienten aludidos. La realidad es que todo esto de perspectiva en la escuela va dirigido a reclutar los niños para usarlos posteriormente. Esa es la verdad y nada más que la verdad. Remover a los adultos del medio para tener acceso a los niños en términos de sus conductas, porque Lawrence versus Texas resolvió la intimidad en la cama. En la cama el Estado no se mete, es que se han bajado de la cama a tratar de reclutar para sus camas los más indefensos y vulnerables, que en este caso son los niños. El caballero, una sola pregunta, por favor. Voy directo al grano. Estoy, por lo menos los que hemos estudiado Derecho, pues estamos en eso. Este es el caso de Nudelman versus Ferrer, que es el de la custodia de menores, que en un momento preferencialmente se le otorgaba a la mujer. Y si después los panelistas quieren apuntar más para los que no son abogados. ¿Cuál sería la pregunta? Entonces, pues, ¿cómo se aplicaría la equidad a donde el sistema, de una forma u otra, se está discriminando muchas veces hasta los hombres? Recientemente hubo una guerra por las tablas de pensión alimentaria, y al fin y al cabo el hombre se le va a reservar solamente un mínimo de $615, si mal no me equivoco. ¿Cuál sería la pregunta, joven? Que me expliquen dónde, desde ambos puntos de vista, dónde va a estar la equidad, o dónde está la equidad en estos momentos. Le voy a hacer la pregunta de que si usted piensa que la equidad solamente sirve para ayudar a la mujer, porque entonces la definición completa de equidad, si hablamos hasta de equidad de sexo, como invita a hacer el ex juez, es que se le ofrezca igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, y si hay situaciones sociales distintas en que no es la mujer la que se ve desprotegida, sino el hombre, también se le ofrezca protecciones y ayuda para erradicar esa inequidad que existe. Esos son tremendos ejemplos de lo que usted acaba de dar, tanto de la custodia de los menores que siempre se da a la mujer, como de la tabla de pensiones. Eso es algo que actualmente, de hecho, en la legislatura se está intentando trabajar. Licenciado Escribano. Desde la equidad. Hay un punto interesante, que el hombre, yo creo que el hombre está... La equidad de sexo yo creo que ya se balanceó. Si no, agarren las leyes laborales. ¿Quién tiene más protección, el hombre o la mujer? Piénsenlo. Un hombre entre cierta edad, mayor de 21 años y menor de 45, casi no tiene derechos laborales, excepto las cuestiones de salario y demás. Las mujeres tienen otra serie de protecciones adicionales. En cuanto a los de familia, eso es cuestión de ver las estadísticas, a quiénes pasan más pensiones que otros, a quién se le dan las custodias más que otros. Pero hay que hacer unas preguntas aquí bien interesantes. Yo les pregunto a ustedes, cuando un niño se enferma, ¿a quién busca? Cuando tiene hambre, ¿a quién busca? Cuando hay que ponerle carácter, ¿a quién buscan? Entonces hay un problema, como él dice, de roles y cosas que vienen influyendo en la población, que en unos casos funcionan, en otros casos no funcionan. Aquí el problema es
que la pequeña minoría que maltrata o la pequeña minoría que abusa se está usando como excusa, no para aplicarle la ley que hay que aplicarle, las de maltratantes y los de violencia doméstica, sino que de momento ahora la panacea de la sociedad es enseñarle a los niños a tener conductas sexuales y bajo el disfraz de equidad. Y mire, búsquenlo, ustedes nunca ven en ese proyecto 484 que presentó esta senadora en el informe. El proyecto se presenta como en marzo, en junio ya está el informe. No fue un solo médico, no fue la asociación de pediatras, no fue una sola persona que tenga que ver con conducta humana, sino que fue la oficina de la Procuradora de Mujeres, el proyecto Matria, el Departamento de Educación y alguien más. Y con eso bajaron con el gran informe de que esta es la panacea. Entonces la excusa que ha hecho el Estado para meterse en todos los hogares de la gente es, mire, número uno, le metieron mano a las iglesias, escuelas, para quitarle eso, para meterle perspectiva de género, con una carta del Consejo de Educación Superior. Lo otro, del Consejo de Educación. Lo segundo fue que hicieron es tratar de presentar un proyecto de ley para eliminar el homeschooling y establecer un carpeteo desde el Estado para esta cuestión desde el homeschooling. Y lo tercero es que tienen el Departamento de Educación para meter la perspectiva de género. O sea, de que ha habido unos actos afirmativos del Estado para meterle mano a los hogares y a los padres y meterse en su verdadera intimidad de criar un hijo, eso es cierto. El Estado tiene un derecho de parens patriae de meterse dentro de una casa cuando hay maltrato y hay negligencia. Eso es extraordinario, pero el día a día lo tienen los padres. Y vuelvo y repito, esto se está usando como una pantalla de una supuesta desigualdad que hay entre hombres y mujeres, cuando en el caso de Puerto Rico la mujer está más protegida que en muchas naciones de este planeta, y que esto se ha convertido ya en una herramienta para meterle mano a los niños. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos la parte al señor Jonathan Fletcher. Buenas noches y gracias a todos por estar aquí. Antes pues, de concluir la actividad, me gustaría agradecer nuevamente a los panelistas por encontrarse presentes, particularmente al señor Rodríguez Irizarry, haciendo la salvedad de que para organizar este foro sobre perspectiva de género se hizo acercamiento a múltiples personas que están inmersas en la lucha sobre perspectiva de género, profesores de esta facultad y otra serie de activistas, y todos por razones pues que desconocemos, más a nuestra voluntad, pues no pudieron estar, y muy gustosamente y muy interesadamente el señor Rodríguez Irizarry pues se ofreció y estuvo aquí con nosotros. De parte de la Asociación Cristiana Estudiantes de Derecho tenemos un pequeño detalle para entregarle a cada uno. Muestra de apoyo, de agradecimiento. Una vez más, gracias por estar aquí, gracias por sus preguntas, y esperamos que de alguna manera esta actividad que yo tenga conocimiento, y estoy bastante pendiente del tema, es la primera vez que se fomenta este debate por alguna organización entre dos personas con posturas, como ya podemos observar, bien divergentes, y creo que pues se ha llevado todo desde una dinámica de altura, honrando el lugar donde estamos, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Una vez más, y a nombre de la asociación, muchas gracias a todos por estar aquí. En la parte de la terraza, saliendo por la primera puerta que tienen a su mano izquierda en este pasillo, hay unos refrigerios que si tienen a bien compartir con nosotros. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches.